Va a sacar a Esteban. Bien, les estaba diciendo que, como vimos de pronto en clase de epistemología ayer, hay unos paradigmas que son, estábamos viendo primero paradigma positivista y estábamos viendo ayer paradigma interpretativo. No quiero mezclar las dos clases, pero es para que recuerden que alguna vez mencionamos los paradigmas por allá al principio de este semestre y no le dedicamos tiempo. Bueno, en parte porque es difícil dedicarles tiempo en metodología. Pero los métodos que estamos viendo, por lo menos nada más estamos viendo dos, la idea, perdón, hasta ahora hemos visto dos, la idea es ver entre 4 y 5. Son métodos que pertenecen al paradigma interpretativo, donde ya no queremos contabilizar la población, sino que queremos no contabilizar resultados, sino queremos basarnos en la interpretación. Y la clase pasada estuvimos hablando del método biográfico. Entonces voy a pasar un poco rápido por el método biográfico porque sé que hubo cosas que quedaron pendientes. Y voy a tratar de demorarme 20 minutos. Bueno, ya sabemos que el método biográfico consiste en la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos que se pretenden destacar. No es obligatorio que se cuente toda la vida de una persona. Podemos centrarnos en un aspecto importante de su vida y cómo esa persona vivió esa vida. Tampoco es necesario que nos focalicemos en lo que la persona nos diga. De hecho, no es recomendable. Lo recomendable es buscar diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser las biografías de las propias personas, relatos de viaje o aventuras que hayan tenido, las autobiografías, los diarios, las cartas y las historias de vida. Hay una diferencia entre una biografía y una historia de vida. Una historia de vida es un relato que simplemente la persona hace de una forma muy informal, mientras que una autobiografía, biografía o autobiografía, es algo hecho ya de una forma un poco más literaria, ¿no? Ahora, dicho esto, una de las cosas que quiero recordar es que generalmente en este método uno lo que hace es preguntarle a otras personas por la vida de esta persona que nos interesa a nosotros, para que estas otras personas enriquezcan nuestro trabajo y nosotros podamos confirmar datos. Por ejemplo, hay cosas de mi vida que yo pensé que eran de una forma, que yo creo que las viví de una forma, y resulta que a veces me pongo a hablar con la familia y me entero que no fue tan así, que de pronto lo que yo creí que hice en un año no lo hice, sino que lo hice en otro. Por eso es importante remitirse a lo que puedan decir las otras personas sobre la persona que estamos investigando. Igualmente, no es necesario que solamente nos remitamos a entrevistas, sino que podemos remitirnos a historias de diferente tipo. Las técnicas de la historia de vida, por ejemplo, son la entrevista. Generalmente cuando queremos que alguien nos cuente su vida, le hacemos una entrevista enfocada en su historia de vida. Podemos revisar documentos como cartas, diarios, cosas que tengan escritas. Por ejemplo, si la persona llevaba un diario, al terminar nuestra entrevista podemos decirle, ¿usted me puede facilitar su diario? ¿Puede utilizar su diario? Cartas que hayan tenido, de pronto si consideramos que las cartas puedan tener información, e incluso actualmente elementos de Internet y archivos electrónicos, cualquier información que podamos encontrar en Internet. A veces uno pone el nombre de una persona en Internet y le bota información. No solamente personas conocidas, sino personas también no tan populares. Uno puede buscar artículos de prensa, por ejemplo, si esa persona es una persona famosa, por ejemplo, si uno quiere hacer la biografía de García Márquez o la historia de vida de García Márquez, que sería un poco repetitivo, ¿no? Porque ya eso lo han hecho bastante. Pero vamos a suponer que uno quiere hacerlo, uno puede buscar en artículos de prensa cómo reportan el momento en que García Márquez se ganó el Nobel. Y entonces uno puede buscar esa información para alimentar un poco, más allá de las simples palabras, que García Márquez, en caso de estar vivo, habría dicho sobre ese momento, ¿no? También se pueden mirar imágenes para, pues, analizar características, incluso si queremos hablar de cómo era una persona de joven en nuestra historia, podríamos mirar imágenes de su pasado o imágenes un poco más recientes para mirar cómo se ve, según las fotos, se ve como una persona feliz, se ve como una persona amena, audios, videos, grabaciones familiares, qué sé yo, como algo que no se hace tanto en Colombia, pero que sí hacen mucho los gringos, o hacían, que era grabarse, ¿no? Estamos en un domingo y alguien saca la cámara y comienza a hacer un video familiar bonito, en el que todos comentan. Artefactos, de pronto si estamos hablando de una persona que es coleccionista, podemos hacer una revisión de qué cosas colecciona, y eso lo podemos incluir en nuestra biografía. Expresiones artísticas, igual, si es una persona que baila, que canta, podemos tomar videos donde esto aparezca.
y pues biografías y autobiografías que estén hechas sobre la persona, ¿sí? Básicamente son las maneras. Lo que quiero que quede claro es que todas estas técnicas están enfocadas a la construcción de la historia de vida. De pronto no está tan enfocada en algo de esa persona, ¿no? Supongamos que estamos hablando de una persona que cometió una violación. La persona cometió una violación y asesinó a otra, ¿sí? Todas estas técnicas estarían más enfocadas a la historia de la persona que a ese evento que la persona cometió. De pronto estamos hablando de un criminal que está preso, pero en ese caso quizá habría, si nos queremos dedicar a analizar ese evento o ese hecho que la persona hizo, ya ahí no estaríamos haciendo tanto una historia de vida, sino otro método que tendría sus propias características. Por acá, en términos de historia de vida, lo que queremos es contar la vida de una persona, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Sin embargo, en la clase pasada hablábamos de que habían otras. Primero, la que estamos mencionando, las biografías o historias de vida de una persona o de un grupo, eso no hay que perderlo de vista. También podemos hacer la historia de un grupo. Por ejemplo, cómo ha sido la historia de los estudiantes de tercer semestre dentro del UNIVAC de principio, bueno, no de tercer semestre, de la generación, ustedes han de ser la generación como 2023-1, más o menos, son como la generación 2023-1. Entonces, ¿cómo sería la historia de la generación 2023-1? No miraríamos a una sola persona, sino que miraríamos a todo el grupo y las historias de todos para contar cómo fue su vida en la universidad. No tenemos que pensar que es de una sola persona. Y de esa manera también podemos mirar fotos que ustedes hayan tomado, relatos que puedan contar personas cercanas a ustedes, artículos de periódico en caso de que hayan participado todos en algún evento. Eso se puede hacer. Este es el primer tipo y es el más popular, ¿sí? Ahora, también podemos centrarnos en temporadas de la vida de una persona, pero para analizar un tema concreto. El asunto con este caso es que posiblemente no nos centramos en una sola persona, sino en varias, para analizar cómo esas varias personas afrontan o viven ese momento que queremos relatar. ¿Sí? Podríamos centrarnos en varias personas. De pronto alguien puede decirme, ay, pero a mí me resulta difícil centrarme en varias personas. Sí, es cierto, alguien puede difícil de pronto encontrar varias personas de un mismo tema, pero esa sería la idea. Voy a poner un ejemplo más concreto. Si yo me fijo en el desplazamiento, de pronto, como investigador, me va a resultar difícil encontrar suficientes personas que hayan vivido el desplazamiento como para hacer esta investigación. El problema es que yo trataría al máximo de entrevistar el mayor número de personas que puedan relatarme cómo afrontaron o cómo vivieron ese momento de su vida. En ese caso, yo me estoy centrando más en el tema. Pero esa defensa del tema o ese estudio del tema lo estoy haciendo desde la vida de quienes participan en mi trabajo, ¿sí? Esa es otra manera, es decir, no necesariamente una historia de vida es obligatoriamente sobre una persona. Puede ser sobre un grupo o a veces sobre un tema, pero tomamos el tema desde cómo todos los demás nos cuenten que vivieron ese momento. ¿Sí está claro? Sí, supongo que sí. Hay silencio completo, cuando hay silencio completo voy a asumir que la respuesta es sí. ¿Sí o no? Profe, perdón, no alcancé a escuchar la pregunta. Que si estaba claro, eso solo se está claro. Sí. Bien, por ejemplo,
Si yo quiero saber cómo afrontan las personas, ¿qué les digo? Vamos a poner el VIH, cuando se enteran. Bueno, es que el VIH en estos momentos ya es una cosa que ni mata ni nada, ¿no? Bueno, sí, mata el que se descuida, pero el que no, no. Pero vamos a suponer que yo quiero afrontar cómo unas personas afrontan el cáncer de mama, cómo mujeres afrontan el cáncer de mama, las sobrevivientes, pues, las que logran sobrevivir, o de pronto las que no, las que están vivas, por lo menos las que están vivas. Yo puedo realizar entrevistas para que esas personas me cuenten cómo ha sido o fue esa experiencia. ¿Sí? Eso sería lo que yo haría. Aquí lo importante entonces no sería tanto entrevistar a una persona, sino que hay un tema que a mí me interesa y voy a reconstruir el tema desde las vivencias de una persona, desde la vida de una persona. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta. A ver, si yo quiero hacer la vida, hacer la historia de vida, a mí me interesa el tema de los asesinatos y violaciones a menores. Entonces yo quiero basarme en el método de historia de vida para conocer las emociones del violador. El por qué el violador hace eso. Entonces yo me consigo en Colombia 10 violadores y les pregunto por su vida en ese momento de los crímenes, ¿cierto? Hasta ahí voy bien, está excelente mi trabajo. Quiero saber cómo ha sido su vida. Le pregunto, ¿le puedo preguntar a su familia? A la familia de ellos, Sí, que me profe. cuenten cómo eran ellos en Sí. ese momento dado. Sí, le pregunto a su familia. Sí. Estos violadores fueron condenados y están presos. ¿Le puedo preguntar a sus abogados? También. Muy bien. Profe, e incluso a los familiares de las víctimas. Bueno, esa era una pregunta que iba a hacer. ¿Le puedo preguntar a los familiares de las víctimas? Si ellos conocían al asesino, sí se puede, porque de lo contrario Ajá. no tendrían forma de establecer cómo se comportaba él, si simplemente supieron que hubo el asesinato y ya. Exacto, eso está muy O sea, bien. porque lo que está haciendo ahora son relatos de vida cruzados y tienen que estar girar alrededor del asesino. Claro, eso es un buen punto. Bueno, cuando yo pregunté por la pregunta, le puedo preguntar a la familia de la víctima, como lo sugirió Daimer, me estaba hablando de casos donde no se conoce al asesino, ¿no? Donde yo solamente sé que a mi hijo lo mató un tipo que está preso. Y lo que yo sé será porque yo lo habré investigado. Pero en efecto, lo que nos está diciendo Andrés es muy cierto. No sirven en mi método, no sirven los relatos de las familias de la víctima, porque es que yo estoy contando, quiero contar, según este método, cómo es o cómo fue la vida o cómo asumió la vida el asesino. Y es difícil que estas personas sepan esto, a menos de que el asesino haya sido un conocido. No, si fue un vecino, uno podría decir, bueno, yo nunca me imaginé que Pepito, que era mi vecino de tantos años, iba a matar a mi hijo. Eso sí, pero si no lo conocen, no hay manera. De la misma manera, no sirve de nada entrevistar a psiquiatras. De nuevo depende. Si es el psiquiatra del tipo y está dispuesto a contar las cosas, o de pronto es un psiquiatra legal, un psiquiatra del gobierno, sí. Si es un psiquiatra que simplemente en el perfil del asesino nos va a ofrecer un examen, no nos sirve. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy interesado en la historia de vida. ¿Sí? Van a decir,
Oh, no estoy entendiendo. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay otro tipo de investigación que vamos a ver más tarde, que se llama estudio de caso, y ahí sí de pronto estas personas entrarían, porque ojo, una cosa es la vida de la persona y la otra es el tema en sí mismo. Aquí estamos interesados en un tema, este tema nos interesa, pero tema que nos interesa, pero ese tema nos interesa con base en las historias de los demás. Es decir, nosotros queremos hablar del tema, pero siguiendo la línea histórica. ¿Sí? Si no está claro, me pueden decir. Yo entiendo que puede ser un poco confuso porque unas cosas sí y las otras no. Pues para mí está claro. Ah, ok. Bueno, tú hiciste la pregunta de sugerencia de si los familiares, ¿no? Pero claro, sí, o sea, a mí me interesa la historia de esa persona. Y aquello que no me aporte a la historia no me sirve. Pero si tú estás analizando es un tema, claro, pero me interesa el tema con relación a la historia de esa persona. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, el trabajo de Iván y Juan en octavo semestre, el rap, que es el tema que a ellos les interesa, pues yo me baso en historias de vida para hablar del rap, hablar de la historia del rap. Y voy a hablar con cartageneros, el rap en Cartagena, ¿no? Y voy a hablar con cartageneros que hayan sido raperos en los 90, ¿sí? Y que hayan estado en la escena, ¿no? Que hayan estado en la escena musical. ¿Debería hablar con raperos bogotanos? No, a menos de que esos raperos hayan venido a alguna temporada, algún toque, algún evento, que puedan contar de viva voz un poco de la historia. Pero si solo para O que que esos hayan raperos... tenido influencia. Exacto, que hayan tenido... Bueno, hay tenido influencias más o menos, porque si es una influencia de lejos, así como cuando tú dices, a mí me ha influenciado Andy Warhol en mi pintura, o yo soy productor y quiero ser director de cine por influencia de Quentin Tarantino, bueno, eso es una influencia, pero no significa que Quentin sepa quién eres tú. Si es una influencia de que estuvieron aquí y de que hablaron con los muchachos que estaban formando el movimiento y les dieron ideas, eso sí. Si es una influencia de que simplemente los muchachos que hacían rap se inspiraban en ellos, esa influencia no cuenta tanto. Es decir, es un asunto de contacto. Si no hay contacto, es muy posible que los datos no sirvan. ¿Sí? O sea, en el caso del violador, cuando usted decía que no se podía como sacar la información a las personas, a los familiares del que había, De las víctimas, ajá. de la víctima, se podría, o sea, nada más se puede sacar la información, por decirlo así, a las personas que estén directamente vinculadas con el violador. O Sí. sea, no podría ser, por ejemplo, el tendero, que lo conoció o lo vio tan siquiera. Si lo vio, tú puedes hacerle la entrevista a ver qué te da. Pero muy posible no te dé mucho, ¿no? Porque solamente lo vio. O sea, si yo hago algo, o si a mí me pasa algo, o si yo cometo un crimen y quieren hacer una historia de vida de Alex y te vas a ir a donde el tendero, perdiste el año porque el tendero lo más que te podrá decir es, ese tipo venía y compraba café, de vez en cuando se compraba una festival y compraba pastillas, un montón de pastillas de todo tipo compraba. Eso será lo que te podrá decir. ¿Sí? Muy diferente. O sea, pero bueno, usted dijo ahí algo, o sea, que compraba pastillas. Entonces, el señor, ya el violador fue a la tienda a comprar pastillas y que tal que eso sea algo que sirva así para la investigación, o sea, no. Podría ser, pero hay que mirar si realmente qué tipo de investigación es, porque es posible que te estés investigando sea otro asunto, ¿no? Pero si estás investigando es para hablar de su historia de vida, posiblemente las pastillas no sean importantes. Y lo más normal, lo más común sería que esa información te la diera otra persona. Ahora, de pronto ese puede ser un dato importante si estás haciendo una investigación policíaca para determinar por qué y todo lo demás.
Pero el dato así solo, si más nadie sabe, sino solo el tendero, que yo compraba pastillas, de pronto el dato no te va a servir de mucho porque no vas a poder ampliarlo, ¿no? Alex, la persona, el tipejo este, que iba a la tienda y compraba diferentes tipos de pastillas. Entonces, no es un dato que se pueda explotar mucho. Sería interesante si el dato tuviera mayor información, como en este caso estamos poniendo el ejemplo de las pastillas, pero esperaríamos que pudieran dar mayor información, ¿no? Ahora, si yo un día, el tipo se paró y me dijo, no hablamos mucho nunca, pero el tipo se paró y me dijo, ¿tú por qué compras tanta pastilla, tanto acetaminofén? Y yo digo, bueno, porque paso todo el tiempo sentado frente a la computadora y tal, y le cuento un poco mi experiencia traumática con la computadora, bueno, ya ahí sí él entra. Pero el mero dato de las pastillas no sirve de mucho, lo puedes conseguir, pero no sirve de mucho, a menos de que hayan otras historias que te refuerzan esa idea. Y si hay otras historias que refuerzan esa idea, entonces ¿para qué no pasamos en el tendero? Basémonos mejor en las historias más fuertes. ¿Sí está claro? Sí. Bien. Pregunto algo, ¿todas las personas que pueden dar testimonio de la historia de vida de alguien o de la vida de alguien tienen obligatoriamente que haberlo conocido? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que Pues si está relacionado, tiene que sí. Si tiene algo importante que contar, pues sí, tiene que estar relacionado. La vida de la persona. ¿Qué dice Ricardo? De pronto no hace falta que lo haya conocido en persona, pero sí que conozca mucho de la vida de esta persona. eso. ¿Y cómo? Exacto, profe, quizás no sea un familiar o alguien cercano que haya conocido en persona, pero sí su familiar lo conoció, su mamá le contó la historia tal cual y exactamente con detalles, o hizo una investigación profunda y se enteró de los detalles más pequeños, ¿sí me explico? Exactamente, exacto. Por ejemplo, no sé, estos personajes como la reina o qué sé yo, que haya alguien que se dedicó la vida entera a estudiarle la vida a la reina y de pronto tiene más información que muchos parientes cercanos. Exacto, exacto. Si hay investigaciones... Eso fue como lo sé el RAT. O sea, no la han visto en persona, pero saben de su vida, puede ser. Sí, exacto. Eso es un buen punto. Profe, Dime, aunque Daniel. también cuando decían que pues se lo contó la tía y el otro se lo contó al otro, pues creo que esto puede tergiversar un poco la información. Sí, claro. Sobre eso que está diciendo Daimer es cierto, sobre el comentario que hizo Sebastián. Que ese comentario que a mí me lo contó mi tía, que era vecina del asesino, la tía puede haber transversado un poco la historia. Incluso la tía lo que hace es una observadora y para rematar se lo contó a Sebastián. Entonces es como, wow, quién sabe cuántas versiones ya tiene eso, quién sabe cuántas modificaciones. Pero eso no sería problema. Uno como investigador, uno tendría que tomar eso con pinzas a determinar qué es verídico y qué no. Es decir, de lo que esté contando, no Sebastián, uno tendría que mirar qué tiene sentido y qué encaja con la historia que tenemos y qué no. Porque incluso la misma persona que está relatando su propia vida puede estarnos echando mentiras, aunque ella ni siquiera se dé cuenta. O sea, imagínense que alguien el tipo estaba hablando de que tuvo una novia y esa novia él la amaba y era evidente que ella lo amaba a él y que ellos eran felices, que un día de repente llegó un amigo de él y se metió por el medio, pero que esa muchacha estaba destinada a ser su esposa porque ella siempre se vio como una mujer amena y como una mujer que lo amaba. Y resulta que la tipa nunca lo quiso. La tipa estaba con él porque los papás lo obligaban, porque le decían que ella tenía que hacer lo que ellos querían. Y entonces ella lo que hacía era actuar, ¿no? Entonces, no necesariamente la historia que nos está contando su propio biógrafo tiene que ser cierta. Entonces lo que hay que hacer es tomar siempre todo con pinzas. Obviamente en el caso que está poniendo Sebastián, hay que tomarlo todavía con más pinzas, porque hay que tener cuidado porque... Una buena recolección de datos y no quedarse con una sola versión. Exacto. Sí, así es. ¿Sí? Bien, ¿alguien iba a decir algo cuando yo estaba respondiendo a la Daimer? ¿Quién era? ¿Nadie? No, bueno. Esa es una manera o... Era yo, profe. Dime. Que no era como que necesario, bueno, ya se me perdió un poco la idea, pero que aunque él conociera a la persona, no necesariamente influía como tal en la historia. Pues usted ponía el ejemplo del tendero, el tendero de pronto lo conoce usted, pero como tal no puede dar una información más amplia de lo que era comprar las pastillas. Exacto, eso era lo que estaba diciendo un poco a Marta, que si el tendero no puede dar una información más amplia que eso, y no hay nadie que dé una información más amplia que eso, pues es un dato irrelevante y se saca. Pero eso que acaba de decir yo,
Joycer me acaba de hacer recordar algo sobre lo que estábamos hablando de Sebastián. Ojo, estamos asumiendo que la versión que recibió Sebastián de su tía está súper cambiada, modificada, y que aparte de eso Sebastián la ha modificado también. Pero ojo, puede darse el caso de que la tía le haya contado las cosas muy bien y que Sebastián las esté contando de la misma manera. O sea, no vamos a descartar el relato por el mero hecho de que ya es tercera voz. De pronto es un relato de tercera voz, pero incluso más verdadero que los de primera. Exactamente, porque quien quita que mi tía me esté contando la verdad de lo que ya yo tenía una información que era mentira, o sea, era falsa o estaba insuficiente, le faltaba un pedazo, y yo con los datos que tenía yo por mi intuición o por lo que yo viví, con mi tía lo complementes, y así voy logrando una investigación completa, la voy complementando y ya logro como o sea, hago un avance, ¿sí me explico? Sí, aunque en este caso estábamos viéndote no como investigador, sino como informante, como persona que da la información. Pero sí, claro, es muy posible que Sebastián tuviera una idea vaga, su tía se la amplió, le complementó y conozca la historia completamente bien y puede hablarnos del tema. Eso sí, siempre es recomendable irse a la primera mano, ¿no? A la persona más directa. No vamos a buscar el sobrino de la vecina porque sí, no, vamos a buscar a las personas más directas, pero en caso de que él aparezca en mitad de nuestra investigación y nos pueda ofrecer algo, perfecto. Y una última posibilidad es que hayan uno o varios episodios, experiencias sobre diferentes personas. Ya no estamos hablando sobre el momento en que el asesino mató, sino sobre diferentes épocas. Vamos a hablar sobre cómo es la niñez de un asesino, cómo es la adolescencia de un asesino, cómo es el momento en que el asesino mata, y cómo es el momento en que el asesino se arrepiente. Es bastante parecido al anterior con la ventaja de que acá es un poco, puede ser pues un poco más cronológica, ¿sí? O estaríamos hablando, esa sería una posibilidad, o la otra posibilidad es que estemos hablando de un mismo evento, pero cada persona pueda aportar algo a esa historia. Hablando con Iván y con Juan, los de octavo que les digo, ellos decidieron que iban a contar la historia del rap. Y yo les dije, me parece muy bien. ¿Cuándo comienza el rap en Cartagena? Los 80, profe. Muy bien. Entonces hablaron con personas de 40, 50, gente que ya está grande, gente que vivió los 80. Pero yo les dije, bueno, pero cuando hablemos del 2000, del 2010, por ejemplo, yo creo que ahí habría que buscar jóvenes que estén más vigentes en la situación, jóvenes que puedan contar ya con nuevos ojos. ¿Por qué? Porque de pronto el que tiene 40, 50, todavía sigue viviendo eso, todavía sigue participando, sigue siendo rapero, pero de pronto no está tan metido como un jovenzuelo que pues está más en la onda, se reúne más con los amigos, y de pronto esta persona me va a dar una mejor imagen del 2010, mientras que esta me va a dar una mejor imagen de los 80. Entonces podría ser un suceso, contarnos una historia, pero como la historia es más larga y no es de una persona, una historia de un fenómeno, y nos puede ir contando la historia de este fenómeno por tandas, ¿no? ¿Qué pasó en los 60, qué pasó en los 70, qué pasó en los 80, qué pasó en los 90? Y cada uno podrá hablar. Por ejemplo, si hacen un estudio sobre el contenido de las emisoras en Barranquilla, las emisoras por lo menos de pop y rock en Barranquilla, pregúntenme por los 90. Te puedo citar hasta canciones que fueron número 1 diciéndote cuántas semanas, te puedo decir, esta canción fue número en Radio Tiempo, tal fecha del año 1996, si no estoy mal, fue como a principios de agosto, no, junio, a principios de julio. Se le va full la voz. ¿Se me está yendo la voz con todos o solo con Sebastián? Solo a ti, Sebastián, creo. A escucho bien. A mí también se va. Bueno, pero cuando no son todos es como que es de ustedes, no lo siento. Sí, porque debería ser todos. Exacto. Si fuera falla mía, debería ser a todos. Pero, por ejemplo, a mí me pueden preguntar, ¿cuándo llegó Planeta Rock a Barranquilla? Yo puedo decir, mira, Planeta Rock comienza aproximadamente en la primera semana de agosto del año 1996. Antes de eso, en Barranquilla lo que había era Radioactiva, que es la misma emisora,
pero que tenía un formato más popero. Luego fue que se convirtió más como en rock duro y eso demoró como hasta el 98 aproximadamente. Esos datos los puedo dar yo, son datos verídicos, le estoy hablando de la verdad. Pero yo puedo hablar de cómo es la experiencia musical en las emisoras en los 90, cuando yo era joven y me gustaba, hasta anotaba los datos. Era un chamaquito y hasta anotaba los datos. Me acuerdo que tenía una libreta como en el 98 en la que anotaba cuántas veces una canción era número 1 en Radio Tiempo. Les puedo decir, por ejemplo, que Faye, estoy hablando de cosas que ustedes no saben, porque me emociono, pero Azúcar Amargo de Faye, por ejemplo, fue una sola vez semana número 1 en Radio Tiempo, estuvo 2 semanas por fuera del número 1 y luego volvió y se mantuvo en el número 1 durante 4 semanas. Yo puedo hablar de todo eso, pero yo puedo hablar en los 90, en los 2000 y en los 2010 le tocó a otra persona, porque yo no puedo. Si estamos hablando, por ejemplo, de cómo es la historia de las emisoras en Barranquilla, ¿sí? Ese es el segundo tipo de estudio. Está focalizado en un tema. ¿Cuántos años tiene, profe? Yo soy viejo, bastante viejo, yo tengo 38 años, Ricardo. Yo puedo hablar de eso, esto, ok, no se sorprendan tanto. Los 40 son los nuevos 30, ok, no hay problema, yo no me siento viejo. Yo puedo hablar de esas cosas, pero otras personas podrán hablar de otras personas podrán hablar de otras y otras de otras, ¿sí? Ese básicamente es el otro tipo de estudio, cuando estamos haciendo una reconstrucción histórica, pero no nos pueden hablar todos de un mismo momento, sino que cada uno tendrá que hablarnos de momentos diferentes. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Dime. Yo recuerdo que usted la clase pasada estaba hablando con José David que lo que él quería hacer con respecto al pueblo que se me escapa el nombre ahora. Ajá. Usted estaba hablando de que... Por fin. Verle pie. Total. Usted estaba comentando que lo que él quería hacer no era un método, o sea, sí era un método, pero se combinaban dos, porque él quería como hablar de las cosas del pasado, pero en el presente, pues, bueno, en su caso futuro, porque lo quiere tomar de tesis. Lo que no recuerdo muy bien es cuáles son los métodos que se juntan ahí. Creo que estuvimos hablando de etnográfico, la verdad yo tampoco me acuerdo. O sea, profe, usted mencionó que era etnografía, profe. Usted dijo que era etnográfico y que que era estilo de vida y que me podía servir parte del etnográfico. No todo el etnográfico, pero sí una parte para unas cosas súper específicas. Ajá, sí. Sí, eso se puede. ¿Por qué le dije eso? No sé, tendría José David que volver a contarme su idea, pero no lo va a hacer porque no tenemos tiempo para eso, pero sí. Pero sí, eso es una buena pregunta. Se pueden mezclar métodos, claro, dependiendo de lo que querramos. ¿Sí? Dependiendo de lo que querramos, se pueden juntar métodos. Incluso en el trabajo de Juan y de Iván, yo siento que por desgracia no pudimos hacer etnografía, pero que había una parte en la que hubiera sido chévere hacer etnografía. No hacemos etnografía por COVID, ¿no? Y que hay otra que simplemente tenga la historia de vida. E incluso podemos mezclar estudios de casos, e incluso podemos mezclar más métodos según sea necesario. No es necesario seguir un solo conjunto de métodos, ¿sí? Voy a ir cerrando esto. Bueno, ¿de dónde pueden venir los datos? Pues de las biografías, de las autobiografías, de los diarios que llevan las personas, de los relatos de viaje. A mucha gente le gusta contar cómo le fue en un viaje, hacer relatos como si fueran cuentos, y de las mismas historias de vida, ¿no? Que es lo que uno le pide a la persona que escribe. Generalmente uno le pide a la persona que haga una historia de vida cuando esa persona no ha hecho autobiografía. Si esa persona ya hizo su autobiografía, uno le hace la entrevista, pero se centra también en la autobiografía. La historia de vida es como el texto, la entrevista que uno le hace, y si uno quiere, pedirle a la persona que pueda contar su propia historia en un texto. ¿Sí? Las técnicas, hablé ahorita de cuáles eran, y el resultado, bueno, cuando uno termina esta investigación, uno presenta la historia de vida, que puede ser la historia de vida de una persona, la historia de vida de un grupo, por ejemplo, si, como los que hayan visto, yo sé que posiblemente aquí nadie sabe qué es Menudo, ni siquiera yo escuché Menudo, no soy tan viejo, pero así como, por ejemplo, Prime está mostrando la historia de Menudo, eso sería una historia de vida de un grupo musical. ¿Te está hablando de la nueva serie, profe? Sí. Súbete mi moto. Esa misma.
basado en los basado curiosamente en las entrevistas a muchas personas. Profe, esa serie no está basada en la historia real. Más o menos. Obviamente, como es una serie de ficción, no es tan realista, pero sí es cierto que está hecha con las entrevistas de algunas personas. Si tuvieron en cuenta a todos, ya eso es otra cosa, y eso sería una falla en mi método. Pero sí tuvieron en cuenta varias entrevistas, sobre todo de los productores y del coreógrafo. Pero dicho eso, esta sería una historia de vida, pero de un grupo, ¿sí? Y así como hay historias de vida de un grupo, podemos hacer historias de vida de, qué sé yo, de pequeñas corporaciones, de fundaciones, la historia de vida de una fundación. El texto final que ofrecemos es esa historia de vida, ya sea de una fundación, de un grupo, o el análisis de un tema con base en la historia de vida. Cuando estuve hablando, por ejemplo, de los asesinatos por parte de, sería un tema con base en historias de vida. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo que uno ofrece es contar como una cronología de lo que ha pasado, haciéndole el respectivo análisis y la respectiva interpretación que se considere necesaria. ¿Quién nos dice que vamos a interpretar? Los propios datos. Los propios datos dicen esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Así que por eso no les puedo decir qué pueden tener en cuenta, porque eso se los tiene que decir la propia historia. ¿Cuál es el trabajo del investigador? Después de que recoge todo, tiene que ordenar, tiene que recoger las digresiones y reiteraciones, es decir, tiene que de alguna manera discutir lo que hay, tiene que ajustar el estilo oral del informante lo mínimo posible, como todos van a ser entrevistas, de pronto algunas grabadas, tiene que tratar de que ese discurso quede más como una investigación, con un lenguaje más sobrio, y tiene que introducir explicaciones a lo largo de todo el trabajo para que la historia quede lo mejor contada posible. Es decir, organizar, darle sentido, darle coherencia, interpretar y dar sus propias explicaciones. ¿Sí? Entonces, más o menos, como para ir cerrando, que estamos tomando una historia de una persona, de un grupo o un tema que estamos analizando a través de la historia de personas, esta sería la dinámica. Tengo una narración, tengo una segunda narración, tengo una tercera narración, cada una tiene los tópicos que abordan y yo voy reconstruyendo mi historia con base en esas tres narraciones, que pueden ser de diferente tipo, una entrevista, una biografía, una historia de vida contada, oral, escrita, las cosas que uno vea de pronto en un diario, cada uno le podemos llamar una narrativa. Es decir, cada una de estas cosas puede ser una narrativa. Y podemos llegar a estas diferentes narrativas con estas técnicas. Una entrevista, de pronto las cartas, el diario, como decía, de pronto las cartas, el diario puede ser algo así como una autobiografía de alguna manera. Todas estas técnicas nos permiten tener las diferentes narrativas que al final armamos para contar la historia de vida desde nuestra interpretación. ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Dicho esto, voy a dejar de compartir un momento y vamos a hacer nuestro preciado quiz, ¿sí? Sí, ¿lo pasamos? ¿O no? De una. Vale, entonces me regalan un segundo, literalmente un segundo. Vale. Lo voy a compartir por aquí. Si alguien puede compartirlo por el grupo, me parece perfecto. Por favor, agreguen su correo, agréguenlo de forma correcta. El quiz no les va a... profe Robin me llamó ahora rato que se siente mal de salud. Pues no sé qué puedo decirte. Traten de colocar su correo correcto porque no les va a salir el resultado enseguida. Como les había comentado la vez pasada, la idea es que el resultado aparezca después.
pues para que no se copien, ¿no? Entonces no les va a salir, voy a dejar de presentar yo. No les va a salir el resultado enseguida. Ah, no, yo no estoy presentando. No les va a salir el resultado enseguida, así que tiene que estar su correo correcto para yo poderle reenviar. Puede ser el institucional, creo que puede ser el personal también, yo creo que no hay mayor inconveniente porque está hecho desde mi propio correo personal, no está hecho desde el institucional. ¿Sí? No sé por qué me están enviando el correo a mí, el correo tiene que escribirlo del examen. Si lo abren, ahí debe salir. Tienen 20 minutos. Pues no puedo escribir. ¿Por qué? Ah, ya pude. Profe, ¿debe ser con el institucional o puede ser el personal? Pueden ser ambos, acabo de decir ahorita. En estos 20 minutos me voy a ir a preparar un café, así que no voy a estar por aquí. Bueno, de pronto sí, de pronto no. Voy a llevar la computadora, pero voy a estar en la cocina.
Claro que no, porque la clase se acaba a las 10, el parcial lo estamos haciendo a mitad de clase. Luego seguimos hablando. Sí, dale. Ya ambienta la clase. ¿Eso qué es? Ay, no, ya dañaste. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya casi? ¡No! Profe, relájese, relájese.
Han pasado 23 minutos. Bueno, tienen 5 minutos más. Es un quiz de 10 preguntas, así que no deberían ser más de 2 o 3 minutos respondiendo cada una. Y hay unas que se responden verdadero o falso así bien rápido. Así que tienen 5 minutos más máximo. Pero fue el parcial de epistemología es también como este estilo, de falso, verdadero y eso. Sí, fácil. Un poco más largo, obviamente. Y quizá Sí. con frases más complejas, no tanto falso verdadero, sino más como cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. Y el de metodología solamente va a ser el video y si no va a ser escrito. Bueno, sí, exacto. Esto solamente es un quiz obligatorio para como confirmar conocimiento, pero con el video ya está listo el corte. Vale.
Bueno, dije 5 minutos, yo creo que ya vamos cerrando. Hay 36 personas conectadas, incluido yo, así que me imagino que ya todos terminaron. Quien no haya terminado, dígame, porque voy a cerrar la opción de envío. Profesor, a Hans se le ha cerrado 3 veces porque se le ha ido el internet, entonces lo está volviendo a hacer. ¿Pero no lo ha alcanzado a enviar nunca? Él le dio enviar, pero, o sea, como no que sabe si llegó. Nada, ajá. No, déjame mirar a ver si llegó para que ya no haga más nada. Andrés Tejedor, López Sebastián, Isabel Daniel, Egip, no sé quién es Egip, Juan González, Soyo. No, no ha llegado. ¿Quién tiene un correo que es charcastillob@gmail.com? Bueno, ya llegó el de Hans. Como ya llegó el de Hans, voy a detener el envío. Entiendo que él era lo único que faltaba. ¿Sí? Profe, le llegó el mío. Revise, porfa. Sí, ya llegó. Gracias. Bueno, si ustedes tenían buen internet deben saberlo, ¿no, Randy? No sé hace cuánto lo enviaste. Yo me imagino que sí, espero que haya llegado. Camila, Sara, exponente Jeffrey, Pedro, sí, sí llegó. Bien. Por alguna razón, yo tengo aquí el correo de alguien que se llama Shark Castillo ob@gmail. O sea que hubo una persona de este salón que entró, hizo el examen, que saliera como fuera, no puso nombre. Quiero saber quién fue. Son el tipo de cosas que uno lo hacen dudar de la legitimidad, ¿no? de los trabajos, porque obviamente se queda uno como que quién fue esta persona y por qué. Voy a ser muy honesto, me da la impresión a veces de que fuera simplemente que hicieran el examen como fuera para obtener las preguntas y luego, pues, no sé. Profe, Dime. Igual tranqui, profe, porque como uno por más que termine el examen no muestra las respuestas. Bueno, sí, tienes toda la razón, es cierto. Esa era la estrategia, ¿no? Que tú mismo propusiste. Vale, perfecto. Bueno, hecho esto, vamos a tratar de inventar. Ya yo tengo los resultados de todos. Sí, creo que sí. Creo que me sale que ya no se aceptan más respuestas. Ya no se aceptan más respuestas porque ya lo bloqueé, porque el único que me dijeron que faltaba era Hans. Yo tenía el sonido desactivado y no me di cuenta que usted preguntó. Juliet. ¿Y acabas de enviarlo apenas? Hace como un minuto. O sea, acabas de enviar. Sí. Pues Profe, también falta Marulanda. No sé quién es Marulanda. Georgette. ¿Quién? Georgette Marulanda. Ok, pero Georgette no está en clase. Bueno, dicho eso, entonces no puedo hacer lo que pensaba hacer, que era darles feedback. Le fue bastante regular, considero yo. Considero que debía ser un poco mejor el resultado, pero entiendo que no. Estuvo bastante regular para algunas personas. Creo que hay cosas como muy o muy recordadas y trilladas que por alguna razón no les fue tan bien. Pero nada. ¿Qué crees que haga? Entonces lo que vamos a hacer es avanzar un poquito de esto y el feedback sería la próxima semana, cualquier cosa, si alguien tiene dudas. Solo quiero hablar un poquito del estudio de caso, someramente. ¿Por qué me interesa hablar del estudio de caso? Bueno, porque también es otro método, no vamos a ampliar mucho sobre él, pero sí quiero como hacer una diferencia sobre
entre el estudio de caso y la historia de vida. Entonces voy a comenzar de atrás para adelante. Hay alguien de ustedes que me está preguntando cosas, mándemelo para poder hacerlo. Lo juro que se me salió de las manos, no puedo entrar. Pues, ¿no está en el grupo este coso? ¿Alguien, por favor, que lo comparta en el grupo? Alguien me está... No sé quién, no conozco a esta persona, o por lo menos no El link lo mandaron al grupo. Bueno, en el grupo está el link. Díganle. Estoy en el link, pero obviamente ya está cerrado. Bueno, díganle que ya lo abrí otra vez. Ay, Dios mío, no me dejan dar clase. Ya está habilitado. Otra vez, agradecele. Ah, no sé quién eres, no sé si está Georgette. No conozco a Georgette. No, esta es Carolina. ¿Cuál Carolina? ¿Viana? Carolina Viana ya no lo hizo. No me pareció ver la nota de ella. Bien, continúo. ¿Cómo? Sí, Viana está aquí. No soy yo. No sé qué. No eres tú. Esa es Georgette. Dice Carolina, no sé quién será Carolina. Por eso entonces. ella se llama Georgette Carolina. Ah, chévere por Georgette. Bueno. Voy a tratar de ser como muy rápido en esto, aunque obviamente tendríamos que abordarlo mejor la próxima clase y hay que ir cerrando con los métodos, porque aunque quiero que sí queden muy claros en toda la clase, no, la idea no es centrarnos tanto en esto, nos quedan faltando todavía las técnicas para cerrar el semestre y hablar un poquito de lo cuantitativo, así sea una o dos clases, para verlo de manera general. Entonces, bueno, hay una cosa que se llama estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? Es el tipo de investigación donde hay un tema interesante y uno se dedica a estudiar ese tema en una población pequeña. Entiéndase por población pequeña, imaginemos que hay una casa en la que la familia se grita, pelea, se tratan horrible y uno decide estudiar ese problema en esa casa. O imaginemos que hay una persona, como el ejemplo que he estado poniendo durante toda la clase, que es un asesino y uno quiere estudiar el caso de ese asesino, ¿no? ¿Por qué este asesino se motivó a matar? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Qué ha sido de él? ¿Qué me pueden decir las personas de alrededor de cómo fue su vida y por qué de pronto él decidió eso de matar? Si se dan cuenta por todo lo que estoy diciendo hasta este punto, da la impresión de que fuera... ¿Estoy compartiendo pantalla? No, profe. Da la impresión de que fuera una historia de vida, ¿cierto? O sea, así como lo estoy contando, cualquiera diría, pero ¿cuál es la diferencia con una historia de vida? Sí, por eso me interesa este tema y por eso quería comenzar por ahí. Entonces, esto se llama, este nuevo método del que vamos a hablar se llama estudio de caso. Y lo que hace es tomar un tema, ojo, se toma un tema, no una persona, se toma un tema y se estudia una persona o un grupo en torno a ese tema. Esa ya es una diferencia con la historia de vida. Sin embargo, uno van a decir, profesor, pero eso también parece una modalidad de la de historia de vida. Esa donde uno toma un tema y le pregunta a varias personas. En efecto, sí, hay mucho parecido. Pero quiero que establezcamos una diferencia. El estudio de caso es el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos, y esta es la clave, de un mismo fenómeno. Si estamos hablando de un asesino, entonces vamos a estudiar el asesinato o los crímenes que esta persona cometió, pero desde diversos aspectos, no solamente con base en lo que me puedan contar la historia de sus allegados, ¿sí? Dicho eso, la conclusión del estudio de caso no es una historia de vida, sino entonces un análisis un poco más completo, ¿sí? Regularmente yo recomendaría... Parecido a lo que hacen con las crónicas investigativas. Exacto. Esos son estudios de caso. Muy bien. Yo recomendaría que si alguien quiere hacer de su trabajo una historia de vida, lo haga siempre que la persona con la que esté trabajando o el tema que esté trabajando no tenga demasiados recovecos, no tenga demasiadas líneas por las que se pueda salir, pero si estamos haciendo un análisis de un asesino,
Aquí hay que mirarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista. Entonces uno dice, la historia de vida de un asesino puede quedarse corta si yo quiero la descripción de un asesino. Si por el contrario es la descripción de la vida de un cantante, que es una persona pues mucho más común, ahí sí me puede servir una historia de vida. Depende de a lo que se dedique. No recuerdo el tema de José David, pero siento que el tema de José David se presta mucho para la historia de vida. ¿Puede hacer José David estudio de caso? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacerlos. ¿Es necesario que los haga? No. El estudio de caso es más exhaustivo. Es un examen sistemático de un fenómeno específico, que puede ser un programa, un evento, una persona, un proceso, una institución. Un estudio de caso no necesariamente se va a basar en una persona o en las historias de una persona. Yo puedo hacer un estudio de caso del cáncer, por ejemplo. Cómo a una persona le dio y cómo se curó. Y eso me llevaría a entrevistar a la persona, a entrevistar a sus familiares, pero también puedo entrevistar médicos, puedo buscar libros de ciencia que me expliquen qué pasó con eso, puedo entrevistar médicos que incluso no hayan tratado a la persona, puedo compararlo con otros casos en otras partes, porque estoy estudiando un caso específico en todas sus dimensiones. No solamente que me cuenten la experiencia de cómo fue vivir con la enfermedad, sino que yo quiero saber cómo se curó y médicamente qué pasó. ¿Sí está claro? Sí, profe. Con esa pequeña introducción, voy a irme a esta parte para cerrar, que son las diferencias. Una primera diferencia es el tipo de técnica. Si bien acá hay entrevistas, podemos hacer entrevistas, no hay ningún problema, le pueden preguntar a la persona por su vida, cómo se enfrentó al fenómeno, no necesariamente están enfocadas desde una posición narrativa, o sea, no sería nada raro si estamos trabajando un tema médico, que es el estudio de casos muy de los estudios de medicina, no sería nada raro que en vez de preguntarle, ¿y cómo te sentías después, por ejemplo, en un caso de una disfunción renal? ¿Y cómo te sentías después de la diálisis? ¿Y cómo era tu estado anímico? ¿Qué hacías mientras estabas en diálisis? Uno le puede preguntar eso como para saber de su vida, pero también uno puede hacer preguntas mucho más médicas. ¿Qué medicamentos tomabas? ¿Cuál era tu dieta? ¿Sentías que tu dieta te beneficiaba? Las veces en las que te pasabas de alimento, en las que tomabas más líquido del común, ¿cómo te sentías físicamente? ¿Afectaba eso tu diálisis? ¿Afectaba? Entonces, son preguntas que una persona enferma, por ejemplo, de una disfunción renal, puede responder y que hacen parte de su vida, sí. ¿Serían interesantes si estamos haciendo su historia de vida? No tanto, son como muy específicas, ¿no? Entonces, en este caso hay entrevistas, pero no nos estamos tanto centrando en esa cronología, sino en una infinidad de datos mayor. Desde ese punto de vista, también puedo utilizar documentos como fórmulas médicas, pero ya no tanto para relatar, sino para analizar cómo se desarrolló la enfermedad, ¿sí? Recuerden que en la historia de vida también usábamos documentos, pero eran documentos más como de relato, más de historia. Acá podemos utilizar otros documentos, incluso documentos teóricos que nos hablen del tema que nos interesa. Si estamos analizando a un asesino, podemos leer libros de psicología que nos den una idea de cómo se comporta un asesino, aunque el libro no nos esté hablando de ese asesino específico, ¿sí? Bien, el estudio, pues sí, podemos enfocarnos en una persona, estudiar una persona, un asesino, pero el estudio no se va a enfocar tanto en la vida de la persona como en los actos de esa persona, el asunto concreto que es el asesinato. La historia de vida se considera que puede ser menos confiable por el hecho de que está basado en la historia, en varias historias que nos cuentan. Acá, como tomamos reportes médicos, si es un asesinato, tomamos reportes de balística, todo lo demás, documentos, como nos decía Fran, estas investigaciones policíacas, puede que los resultados sean un poco más fiables, ¿no? Tendríamos que tomar, por ejemplo, los reportes psiquiátricos hechos y todo ese tipo de cosas que nos lleven a mayor profundidad y un poco más de confianza. ¿Significa que las historias de vida son malas? No. ¿Significa que las historias de vida pueden aplicarse en casos más complicados? De pronto ese es el problema. Utilicemos las historias de vida siempre que el tema que estemos trabajando no tenga tantos recovecos, no sea tan complicado desde el punto de vista de las muchas interpretaciones que puede haber, ¿sí? Otra característica muy importante, y con esta voy cerrando,
es que los estudios de caso también pueden ser cuantitativos. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, cuantificación de cómo las pastillas le sirven a un grupo de personas, que eso sería un grupo de casos, selecciono 3 personas para ver si las pastillas que yo me inventé contra el COVID funcionan, yo puedo hacer resultados cuantitativos de cómo se van obteniendo o cómo van funcionando las personas. ¿Sí? Y finalmente, en el estudio de casos hay un problema, que es más problema, ¿no? Que es más complicado, es más, hay mayor problema cuando analizamos un asesino que cuando simplemente analizamos la vida de un músico. O sea, en los estudios de casos el problema suele ser algo más complejo que el problema en las historias de vida. Imagino que hay dudas, pero no voy a preguntar por dudas porque ya son las 10 de la noche y voy a cerrar con eso, pero la idea era hacer una mínima introducción. El examen debía ser más corto, pero se tomó bastante tiempo y lo vamos a dejar hasta aquí. Dudas sobre lo que hay que hacer para la próxima semana. Profe, nos pasan las diapositivas, por favor. Las de estas de hora de estudio de caso de historia de vida, por favor. Profe, claro, estaba escribiendo, profe. ¿Estaba escribiendo quién? ¿Tú? Ah, lo siento, de verdad te las pongo. Bien. Solo voy a decir que para la próxima semana es el video que tienen que entregar y ya saben cuáles son las características. Es un video tipo colorido, no los quiero ustedes hablando. Si salen ustedes hablando como si fuera una exposición tradicional, saben que están mal. Eso le he dicho una el video hasta el martes. El video es hasta el martes, obviamente. Ok. Lo siento, Frank. Ya terminé. Ok. Entonces no quiero, ya hemos visto un modelo, ya yo les he pasado un modelo. Profe, ya que estamos aquí en clase, me gustaría saber cuál es el otro grupo que tiene el tema de muestreo y cuáles son sus tipos. Nadie, o sea, nosotros lo volvemos completo. Si quieres hacerlo completo, por mí feliz, o sea, hazlo hasta donde tú consideres que tu grupo está haciendo un trabajo serio, bueno, y que no se está pasando de la... O sea, que no estén haciendo de más. Ahora, si tú quieres trabajar todos los posibles muestreos, allá tú. Pero yo siento que es un tema largo, es como el tema de métodos, ¿no? Es como el tema de ponerse a hacer temas de métodos, creo que es mucho. Nadie, al final hubo estudiantes que nunca supe de ellos, nunca me dijeron nada de si iban a entrar al grupo o no, y quedó así. Y el siguiente grupo, el único grupo que se armó, que es de 2, por lo menos hasta ahora, y creo que ya se quedó de 2 porque ya no aceptaría un tercero, se fueron más con otro tema, con investigación-creación. Entonces, no hay ningún otro grupo que esté con ustedes. Si en medio de la investigación tenemos preguntas, podemos consultar todas las que quieran. Charlie Cuatrea acá arriba. ¿Cómo que Hans Cuadro, Esteban y yo? Tenía entendido que eso era un grupo de 3, incluido Isaías Novoa. El grupo de 2 del que yo estoy hablando es otro. Ok. Bien. Dicho eso, si nadie tiene preguntas por sus trabajos, temas o lo que sea, podemos dejarlo hasta aquí. O sea, nos podemos haber salido hace rato. No, mentira, profe, gracias, feliz noche. Bueno, estuve hablando, no sé si te das cuenta, pero al final estuve hablando de otro tema, ¿no? Que acabo de terminarlo. De pronto muteaste y no te diste cuenta, pero estuve hablando de otro tema, Ricardo. Ups. O sea, ni te diste cuenta, qué horror. Sorry, profe, es la hora.